Amén, aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos queridos, Dios te les bendiga. En esta oportunidad vamos a compartir ese mensaje que Dios envía a su pueblo. El título que hemos puesto es: En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Cosas maravillosas, cosas poderosas, cosas que podrán tener a las personas. ¿Cómo pudo ser? Dios lo va a hacer. Y debemos estar muy atentos porque cada uno de nosotros quiere que Dios haga algo en su vida, en su familia, en las cosas que se relaciona, pero muchas veces no sabemos qué debemos pedirle, cómo debemos hacerle, qué debemos obedecer. Veamos qué nos dice la palabra. Voy a comenzar la lectura en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1. Deuteronomio 20, verso 1. Dice la palabra de Dios: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Voy a repetir ese versículo que es demasiado importante. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Verso 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Aquí la Biblia nos dice que Dios está con su pueblo. Y sí, el pueblo tiene que estar batallando muchas veces. Hay muchas cosas que suceden que uno no quiere que vengan. Ataques de diferentes maneras. Pero Dios dice: no tengas miedo a lo que se te presente. No te asustes. No trates de decir: oh, hasta aquí llegué. Nada de eso. Porque Dios está contigo y Él se va a encargar de pelear por ti para darte la victoria. Debemos asegurarnos de que Dios está con nosotros. Y una de las batallas más grandes que los cristianos vivimos es contra las artimañas del enemigo, que trata de hacer ver como que algo no es tan ofensivo a Dios para que uno lo haga. Y necesitamos estar siempre en comunión con Dios, a la expectativa de qué quiere Dios que hagamos, porque el enemigo lo vamos a encontrar en todas maneras. Y Dios dice: no te asustes. No tengas temor porque veas que hay demasiado por hacer, mucho peligro. No tengas temor porque Dios está contigo, te dice. Vaya por favor al Salmo 18. Veamos qué nos dice allí la palabra. Salmo 18. El versículo 28. Salmo 18, verso 28. Dice: tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Paremos allí. Esta es una declaración bien radical. Tú encenderás mi lámpara. Y cuando
estamos en una batalla y parece que todo está oscuro, perdido, Dios dice, no, tú vas a ver qué es lo que está pasando. Vas a comprender, te va a dar discernimiento el Señor. Y otra vez dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Aquello que parece imposible, Dios te dice, todo es posible para el que cree. Aquello que dice, no, porque hay demasiadas barreras, Dios se encargará de quitar una por una esas barreras para que tú veas su poder y manifieste en ti su gloria. Realmente Dios nos dice que en Él haremos proezas. Pero tenemos que saber cómo es que debemos esperar en Dios, debemos creer lo que nos dice. Hasta ahora nos está diciendo, cuando te veas en un momento apretado, difícil, no te asustes, no te rindas, no cojas pánico, no mires el enemigo como que es más fuerte que quien está contigo. Más bien, tómalo con calma y dile, Señor, en ti dependemos, somos tuyos, tú eres que nos equipas, tú eres que nos das la manera de hacer las cosas y queremos seguir adelante, como dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Muchas veces decimos, si es perfecto, ¿por qué me vienen los problemas? Eso es parte de la perfección. Su camino es perfecto, pero ni tú ni yo somos perfectos todavía. Y Dios sigue perfeccionándonos, sigue quitándonos aquellas cositas que no son bien, que no nos ayudan, y Dios sigue trabajando con nosotros. Dice, la palabra de Dios es acrisolada, es algo súper limpio y puro. Y también Dios es un escudo a los que esperan en Él. Si tú estás en medio de batallas hoy día, prepárate a ver la gloria de Dios manifestarse. Dios es tu escudo, es tu fortaleza, es tu pronto auxilio, es aquel que está dispuesto para ti siempre. Pero Dios hoy quiere, para hacer proezas en Dios, no podemos ser temerosos. Tenemos que ser personas que obedecen, aunque parezca que es muy difícil lograrlo, pero obedecemos. Y dejamos a Dios que sea Él, que nos muestre que con Él todo lo podemos hacer. Dice el verso 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? No hay otro. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ninguna otra. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Si tú puedes comprender esa expresión que decía el salmista, Dios es que te da todo lo que necesitas. Y Dios es que tu camino lo va perfeccionando. Aquello que antes tú hacías incorrectamente, ya eso quedó atrás. Aquella manera de vivir, de pensar, eso quedó atrás. Dios te va perfeccionando cada momento, cada día. Él quiere hacer eso con todos. Y en el Salmo 108, vamos a ver también algo allí, el versículo 13. Salmo 108, 13 dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas y Él, dice aquí, hollará a nuestros enemigos, los destruirá. Todo aquello que se levante contra ti, Dios se va a enfrentar a eso. Siempre y cuando tú y yo estemos caminando como Él manda. No en caminos extraños, que Él nos dice, hey, ¿dónde vas? No, no es por ahí. No, seamos obedientes. No juguemos con Dios. Porque estamos en un momento difícil en la vida, cada persona, muchas fuerzas de las tinieblas hay tratando de ahogar, de presionar a las personas, pero Dios dice, si tú estás con Dios, si tú estás con Él, ¿quién contra ti? Porque Dios es que dice, va a hollar a todos tus enemigos y en Dios vamos a hacer proezas. ¿Tú lo puedes creer? Tú puedes creer que algo que parece imposible, dirán, este está loco. Loco no, lleno de fe, hermano. Y si la locura es medida de la fe, pues entonces queremos todavía estar más, porque queremos más fe, creer lo imposible cuando es Dios que lo ha dicho.
No cuando a uno se le antoja declarar algo y decir, no, Dios me va a respaldar en lo que yo diga. No, no es así. Escuchemos a Dios, entendamos lo que nos dice, démonos cuenta si en lo que Él nos dice nos está pidiendo que debemos nosotros hacer algo para que obedezcamos y esperemos en Él. Y veremos lo que sucede a personas que son obedientes en Dios. Cómo obran proezas, cómo hacen cosas inimaginables. Cosas que tú nunca creíste que podías lograrlo, lo has logrado. Y las que faltan, ni se digan. Es maravilloso esto, porque Dios está con nosotros. Vaya por favor ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1. Hasta aquí Dios estaba hablando, que su presencia estaba, pero en Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice claramente que Dios vino a la tierra, se hizo hombre, vivió como uno de nosotros y nos enseñó directamente lo que el Padre ha querido enseñarnos. Entonces Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Paremos un ratito. Está hablando del Verbo porque Dios por medio de su palabra creó todas las cosas, dice la Escritura. Por medio del Verbo de Cristo se hizo hombre, vino aquí a la tierra y dice aquí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este que venía era el portador de la vida misma. Y también la luz resplandece sobre toda tiniebla. No hay tiniebla que pueda vencer una luz. No hay. La luz siempre va a vencer las tinieblas. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él, Juan, la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Paremos allí. Estamos hablando que Cristo vino, la vida misma vino y se manifestó en la tierra para que toda aquella persona que crea en Él, en Jesucristo, dice aquí, todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada persona que cree en Jesucristo, Dios lo considera su hijo o su hija. Hay una relación ya diferente, no es solamente una creación de Él, sino ahora parte de la familia de Dios, los que creen en Cristo Jesús. Y dice, estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es que ha querido engendrarnos en su familia por medio de nuestra fe en Cristo. Eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque anteriormente leíamos en el Antiguo Testamento que Dios había liberado al pueblo de la
cosas que estaba viviendo en Egipto, la esclavitud terrible que ellos padecían. Dios con su poder los sacó de allí y se manifestó en sus vidas. Ahora Dios con su poder quiere liberar a todos nosotros, toda la humanidad, de la esclavitud del pecado, haciendo cosas ofensivas para Dios, lo cual va a conllevar a una condenación eterna si no ponen sus vidas en orden, si no hay para ellos la opción que alguien les hable de Cristo y crean para que entonces sus pecados sean perdonados. Déjeme decirle, Dios nos ha rescatado por medio de Cristo y dice que nosotros ahora somos parte de su familia, de su pueblo y también de su ejército en la tierra que Él tiene preparado para conquistar almas, para que más y más personas escapen de los lazos del maligno. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando el apóstol Juan, vieron la gloria de Dios en Jesús. Todas las cosas que Jesús hacía sobrenaturales fue impresionante. Y aquí está este apóstol dando testimonio de que cómo vieron, cómo Él actuaba. Déjeme decirle, hermanos queridos, si tú crees en Jesucristo, si de verdad tú crees en Él, dice aquí, tú has sido engendrado, engendrada por Dios. Sí, fuiste engendrado de tus padres terrenales, claro, pero ahora espiritualmente hablando, Dios te ha dado una nueva vida, una vida que no perece, una vida que te lleva hasta la eternidad. El cuerpo aquí un día va a dejar de estar en la tierra, pero el alma y el espíritu siempre van a estar con Dios. Y algún día Cristo vuelve para entonces rescatar ese polvo que quedó allí de lo que eran las personas que creían en Él, y entonces lo va a resucitar también para que nada quede de nosotros aquí en la tierra. Es maravilloso esto. Dios ha planeado grandes cosas para con nosotros, toda la humanidad, pero hay algo que es vital, una condición clave. Tenemos que creer en Jesucristo. Creer que Él es el verbo mediante el cual Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. Hágase, 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 y las cosas fueron hechas. Voy a ir al capítulo 12, por favor me ayudan allí. Capítulo 12, verso 44. Jesús, cuando estaba desarrollando su ministerio, Él dio esta declaración tan fuerte, tan importante. Juan 12, 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Escúchalo bien. Él es la luz que ilumina todo nuestro ser. Cualquier confusión, cualquier cosa extraña que haya en nuestras mentes, Dios se encarga de iluminarnos para que vea si eso es de Él o si no es de Él. Si es una verdad o es una mentira. Si es un engaño, si es una trampa. Nos hace ver. Nos ilumina el entendimiento y espiritualmente nos hace comprender las cosas. Él es la luz. Ha venido al mundo para que todo aquel que cree en Él, dice, no permanezca en tinieblas. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Paremos allí. Jesús claramente declara aquí que Él es la luz que viene aquí a la tierra y como luz que ilumina por medio de sus palabras el entendimiento, nos dice la verdad como es. Y hay personas que no quieren creer lo que Él ha dicho. Pero Él dice, yo no le voy a juzgar porque no vine a eso, vine a salvar. Pero esas palabras que Jesús ha dicho, que son la verdad genuina, esas palabras, si uno las rechaza, van a estar contra nosotros el día del juicio final, allá, delante del trono blanco. No podremos decir, no, nunca lo supe. Video para atrás, míralo aquí el día que te lo dijeron y mira lo que hiciste. No creo eso, ¿te das cuenta? Es decir, todo está siendo grabado, todo queda registrado y al final se abrirán los libros y entonces, de acuerdo a cómo hemos vivido, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, entonces seremos aceptados en el cielo o rechazados. Dios quiera que nadie de los que están aquí ni los que están escuchándonos a la distancia sea rechazado nunca, porque todos creemos en las palabras que Jesús dijo, porque son palabras verdaderas, palabras que fue Dios el Padre que les dijo qué tenía que decir y esas palabras fueron las que Él expresó. Entonces, dice su mandamiento es vida eterna. Cuando Jesús nos manda a que hagamos algo, no es por cualquier razón, es por una razón eterna. Cualquier cosa que interfiere con la palabra de Dios es un obstáculo que significa peligro. Peligro, no sigas esa dirección, porque si contradices lo que Dios ha dicho, te vas a ver en serios problemas. Vaya al capítulo 14, ahí mismo de Juan. 14, el versículo 12, dice Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esas son palabras muy fuertes, dichas por Jesús. Versículo 12, repito, de cierto os digo, el que en mí cree, esa es la condición. Esa es la condición. Hay que creer en Él. No usar su nombre como si fuera un instrumento más. No. Creer en Él, en quien Él es, absolutamente, entonces ya tú eres de Dios y estás dispuesto a lo que Dios te diga. Y Dios te dice, las obras que Jesús hace o hizo, también tú las podrás hacer. Ahí inmediatamente la mente trae, no, pero Dios es Dios, sí, pero Él dice que tú podrás hacerlas. Al final es el Espíritu Santo que las va a hacer por medio de ti para que conozcas que Dios te está respaldando. Y por eso es que dice la palabra que en Dios haremos proezas, porque Él es que nos motiva a creerle y Él es que pone las cosas y nos dice, tú puedes, adelante, tú puedes, adelante. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Sí, tú me dices que yo puedo y voy adelante. Y aunque vea un ejército grande y numeroso y más fuerte que yo, no tengo miedo, como hemos leído en Deuteronomio, porque yo sé que tú vas con nosotros. Señor, glorifícate, vamos a hacer proezas en ti. Tú eres que harás algo para que el mundo vea que tú eres real
y que tú estás con nosotros y que tú estás levantando nuestras vidas, Señor. Aleluya. Aleluya. Dice, todo lo que pidiereis en mi nombre lo haré. La palabra todo no excluye nada, incluye todo lo que pidas. Pero se supone que cuando estamos en Cristo sabemos pedir de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a deseos engañosos que un ser humano pueda tener. Es decir, la palabra no se contradice. Dios dice, busca la voluntad del Padre, conócela. El Espíritu Santo que mora en el creyente te la va a revelar siempre. Procura comprenderla y luego procura obedecerla, ponerla por obra. Y verás lo que Dios hace con tu vida. Quizás no hemos visto a nivel personal, cada uno de nosotros, cosas gloriosas que anhelamos ver. Diga usted, cuando leemos el libro de los Hechos, por decir algo, los apóstoles, cuántas maravillas hacían, cuántas cosas poderosas hacían, y eran seres humanos. Levantaban muertos, sanaban enfermedades de años, daban vista a ciegos, cuántas cosas. Pero ellos no eran mejores que tú y yo, eran seres humanos que creían en Cristo y vivían en obediencia a lo que Jesús decía. Entonces tú y yo debemos examinarnos a ver si nuestras vidas realmente creen en Cristo Jesús. Si realmente estamos confiados en Él y que Él es nuestro Señor, nuestro amigo fiel, pero también nuestro Salvador, y es el que nos ha dispuesto a nosotros a caminar juntos con Él. Tenemos que creer en Él, hermanos queridos. Dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está. El que tiene sus mandamientos y los guarda no por temor, sino por amor. Dice, Señor, te amo tanto que no te quiero desobedecer ni un ápice así, ni un poquito. No quiero desobedecer, te quiero vivir para ti, Dios. Está demostrando el amor, porque de tal manera Dios te amó que envió a Jesús para que diera su vida por ti, para que tú puedas tener vida eterna para siempre a su lado, por amor. Es solamente devolviéndole una partecita del amor cuando obedecemos. De nuevo, el que me ama obedece mi palabra. Y Jesús dice, y me manifestaré a esa persona. Quiere decir que la manifestación de Dios, el hacer proezas, viene también a ser una recompensa de esa obediencia plena que estamos teniendo para Dios. Amándole, obedeciéndole, y el Señor se va a manifestar y las proezas las vamos a ver. Estamos a la expectativa. Yo estoy a la expectativa, espero que todos nosotros también. Somos creyentes en Cristo, estamos en la tierra, hay muchas tinieblas a nuestro alrededor, pero Dios quiere que nosotros estemos confiados y si nos dice algo, allá vamos y veremos su gloria. ¿Quieres ver que tú ores por alguien, digamos, y el Señor te dice, ora en esta dirección, te guía el Señor y eso que tú vas diciendo, luego el Señor se glorifica? Eso quiere Dios hacer. Jesucristo se quiere manifestar en cada una de las vidas de los creyentes. Pero los creyentes debemos estar atentos para no caer en las trampas del príncipe de la potestad de las tinieblas, que es demasiado tramposo, tiene muchas artimañas terribles y si uno se descuida puede caer fácilmente. Pero si uno se descuida y está con Cristo, el Espíritu Santo siempre redarguye. Siempre hay una voz interna que te dice, no, así no es, o no vayas, no lo hagas, siempre. Entonces tienes que tener la sensibilidad espiritual de poder obedecer aunque querías hacer otra cosa cuando Dios te habla. Eso te va a ayudar demasiado.
Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Veamos qué nos dice Jesús allí. Mateo 5, versículo 13. Jesús dijo: vosotros, hablando a sus discípulos, a los que creen en Él, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Oyó bien? Nosotros los creyentes somos la sal de la tierra, lo que dan no solo sabor a la tierra, pero que lo mantiene allí, que no se pudra, que no se dañe. Somos la sal. Pero si la sal deja de salar, entonces la pisotean, no sirve. Si nosotros no cumplimos con lo que Dios nos manda a hacer, de hablar la palabra que da vida, de ir a donde están personas y explicarles cómo es y demostrarles cómo se hace, entonces no vamos a estar preservando a esas vidas, sino se van a podrir y la sal se va también a quitar. Dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, Jesús dice: nosotros somos la luz del mundo. El mundo podrá estar en tinieblas, pero la luz no vive criticando a las tinieblas. Vive iluminando las tinieblas para que dejen de ser tinieblas. Vive yendo allí donde están las cosas como apretadas, y con tu manera de vivir, dice, para que vean vuestras buenas obras, con tu manera de actuar, con tu manera de hablar, tú vas a hacer que esas personas pongan atención a esa luz que se les ha acercado, que se llama una persona cristiana ungida por el Espíritu Santo, y viene y se le acercó. Y aunque se resisten, pero al final la luz siempre vence las tinieblas. Lo leímos en Juan 1. Dice: la luz vino y las tinieblas vinieron contra la luz, pero no prevalecieron. Tienen que salir huyendo. Esto puede estar oscuro, enciende la luz, se fue a la oscuridad. Así pasa con el ser humano. Una vez que alguien logra conocer lo de Dios sinceramente, no un mito, no una fábula, no algo por ahí que alguien se inventa, lo que dice la palabra de Dios, la logras conocer, tu mente se ilumina y tu vida es diferente. Entonces Dios te pone como en un candelero y te exhibe donde quiera. Y dirás: Señor, pero allí hay muy oscuro, muy terrible. Dios, esté tranquilo, que yo estoy contigo. Es Dios que está llevando esa luz a esas tinieblas y está usando tu vida para Él manifestar su poder y que tú veas su gloria. Y que tú sepas que contigo también Dios quiere hacer proezas. Que contigo también Dios se quiere glorificar. Que no hay nadie en la tierra que esté creyendo en Dios que Dios lo quiera dejar a un lado, como que no me interesa usarte. Dios está usando a cualquier ser humano que pone su mirada en Cristo, que cree en Él y decide obedecer. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios y queremos ver su gloria? Levanta tu manito conmigo, levántala. Aleluya. Así alumbre vuestra luz, dice. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Van a glorificar a Dios como tú y yo hoy lo glorificamos. Si no hubiéramos visto a alguien que fuera confiable,
que te viene a decir algo y tú dices, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y dices, oh, es verdad, este tipo no me está mintiendo. Eso quiere Dios, que nosotros seamos sinceros, que nosotros cuando hablamos con alguien no estamos allí como con doble mirada. No. Sinceridad, honestidad, una manera correcta de vivir. Eso quiere Dios como luz, que no escondemos nada, sino que todo está claro, iluminado por Dios. Vaya por favor ahora a 1 Corintios, capítulo 1. Veamos qué nos dice allí ahora el apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Me detengo allí. Dice aquí que los que estamos en Cristo hemos sido enriquecidos, dice, voy a buscarlo, en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Inmediatamente uno oye la palabra enriquecido, piensa en dinero. Dinero es una cosa. Pero en ciencia, en palabra, en sabiduría, en todo lo que es valioso, Dios te dice, te doy sobreabundantemente, te dice el Señor. Y que de ningún don te hace falta nada. Y Dios distribuye los dones, no es que uno los tiene todos, pero como pueblo podemos decir, no nos falta nada. Porque Dios ha dado todo lo necesario para que nosotros marchemos como un ejército marcha unido en pos de una misión. Y Dios quiere que tú y yo seamos también así. Que estemos unidos y que eso que vamos aprendiendo, que vamos conociendo, aprendamos también a compartirlo con otros que no lo conocen. Sigue diciendo, el verso 7 sigue diciendo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? Dios mismo está con nosotros para que nosotros nos mantengamos irreprensibles hasta el final. Quiere decir que tenemos que cambiar esa manera de pensar anterior, donde dice, no todo el mundo puede hacer lo correcto siempre. No todo el mundo es perfecto, bla, bla, bla. Eso hay que quitarlo. Porque Dios dice, Él te va a mantener irreprensible. Quiere decir que tú lo puedes lograr. No te niegues a hacer lo que Dios te manda y verás cómo Dios te respalda. Y el enemigo nunca tendrá nada de qué acusarte. Nunca. Porque te mantendrás irreprensible. Hermano, hermana, es demasiado importante eso. Dios quiere que seamos siempre victoriosos. Y cualquier falla puede traer consecuencia. Cualquier error de un batallón que alguien no cogió una orden de ir a la derecha y se fue a la izquierda, puede que hasta ahí llegó ese soldado. Porque los errores se pagan a veces muy fuertemente. Pero Dios dice aquí que Él nos va a confirmar hasta el fin. Y el verso 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Quiere decir que si tú crees en Cristo, no solamente eres de Dios, sino que tienes una comunión con Cristo. Comunión significa común unión. Hay algo allí que comparten Cristo y tú por medio de su Santo Espíritu que te ha de revelar todas las cosas. Hermano, hermana,
llena de gozo saber que así Dios nos quiere. Nos quiere para Él completitos, prepararnos de una manera que nunca imaginamos, no para enorgullecernos, sino para glorificar su nombre, para ver su grandeza, para ver su misericordia, como personas que estábamos quizás desechadas por allí, por allá, el Señor viene y nos rescata, se revela a nosotros y nos dice, ¿quieres cambiar de vida? Claro, y esta es la vida que quiero que vivas, ¿te parece bien? Oh, excelente, pues vamos, lo vas a poder lograr y prepárate. Muchas personas se van a asombrar cuando vean que lo que tú estás haciendo es real, que quien está contigo tiene poder, que cosas grandes, maravillosas vas a hacer por medio del poder del Espíritu Santo para glorificar a Cristo que mora en ti y sea el Señor entonces siempre usando tu vida más y más. Otra vez, verso 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Recuérdalo, Dios es fiel, siempre fiel. Vaya por favor ahora al libro de Santiago, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Oyó bien? Primero hay que someterse a Dios. Señor, estoy en tus manos, hágase tu voluntad en mi vida, lo que tú digas lo voy a hacer, dame fuerzas, ayúdame, etc. Te sometes a Dios de corazón. Pero ahora tienes que aprender a resistir al enemigo. Porque el enemigo quiere usar tu carne, quiere usar circunstancias en la vida, quiere usar otras personas para influenciarte. Resiste todo aquello que quiere venir de las tinieblas. Tú no eres más parte de las tinieblas. Las tinieblas y la luz no tienen comunión. Seas tú siempre una persona que ilumina y no que es atrapada por las tinieblas y escondidas en un hueco allá. Como vemos aquí, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice más? Y huirá de vosotros. No dice, y peleará contigo, no. Cuando ve que tú eres firme, no tiene otra que salir huyendo, despavorido, porque el que está en ti es más poderoso que él que te está atacando. Aleluya. Así es que no tengas temor de pararte firme y decir, no, eso yo no lo hago más. Mi vida no es para eso más, etc. Verás lo que Dios hace contigo. Dice el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De nuevo, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y cualquier persona que esté haciendo lo indebido, que esté pecando, dice ya. No hay que me limpié la mano. Limpiar la mano significa ya estoy libre de lo que había en mi corazón. Y dice aquí, y vosotros los de doble ánimo. Este doble ánimo significa que hoy estás haciendo lo correcto. Más adelante algo viene a tu mente, va y lo haces también. Dios dice, ¿por qué? Estás un rato con Dios y el otro rato les das cabida al enemigo. Así Dios no quiere. Dice, ese doble ánimo, dice así, significa que tu corazón no es puro delante de Dios. Purifícalo delante de Dios y verás lo que Dios va a hacer. En segunda de Timoteo, estoy casi terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que hay un consejo que también da el apóstol Pablo para todos nosotros.
Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí que le decía Pablo a Timoteo, que parecía que era tímido, avive ese fuego que Dios ha puesto en ti. Tú y yo, si somos de Cristo, tenemos el fuego de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros y es el que nos capacita, que nos lleva adelante. Dice: aviva ese fuego, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. No te creas más débil de lo que Dios te mira. Dios nos mira a ti y a mí, personas dispuestas, listas para cualquier tarea que se le disponga. Dios nos mira así. Ahora, no nos miremos más como: no, si yo fuera aquel, si yo fuera aquella, si yo tuviera lo que aquel tiene, si hubiera estudiado lo que el otro estudió. No te minimices, por favor. Si Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y te dice: ese fuego que está en ti es hora de que lo avives. Verso 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tú y yo somos parte de esto que Dios ha hecho por medio de Cristo. Preparémonos, hermanos queridos. ¿Estás dispuesto a hacer en Dios proezas? ¿Quieres tú, anhelas tú que Dios te use? Quiera Dios que sí. Vaya a Hebreos capítulo 12, me faltan 2 citas todavía. Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que mirar a Jesús, todo lo que él vivió, pasó, y él siguió adelante, nada le detuvo. Dice el verso 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús vino a salvar la humanidad y tenía esa meta, ese objetivo. Nada podía impedir que él lograra hacerlo. Nada. El sufrimiento más grande que se le presentó, no importa. No hay nada que lo iba a detener. Entonces Dios quiere que también nosotros estemos dispuestos a obedecerle para salvación de más y más personas, para que el fuego de Dios realmente llene las vidas de los seres humanos de esta época. Y voy a concluir en el libro de Filipenses, capítulo 4, por favor me acompaña allí. Filipenses 4.
versículo 4. Nos dice la Biblia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuántas veces nos debemos regocijar en el Señor? Siempre. Y cuando viene el enemigo y se levanta con un problema, regocíjate, porque tu Salvador vive y te dará una nueva victoria. Siempre, siempre, siempre. Que nada te detenga. Que no tengas temor. Que no mires atrás. Dice el verso siguiente, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y al final, el verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes decirlo una vez más? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. En Dios haremos proezas. Dios se quiere glorificar en cada una de nuestras vidas. Dios quiere mostrar su gloria a esas personas que nos rodean, usándote a ti y a mí como candelero. Alguien que dice: este lo saqué de las tinieblas y lo mismo puedo hacer contigo si te dispones. Eso quiere Dios, que no tengamos temor, más bien que vivamos regocijados en el Señor, que Dios nos permite a nosotros servirle, que Dios está con nosotros guardándonos, defendiéndonos, peleando a favor nuestro, etc. Eso es maravilloso. Déjeme decirle, eso significa estar en Cristo. Eso significa creer en Cristo. Eso significa estar a la disposición de Dios, al servicio de Cristo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esto que hoy nos ha mostrado, que pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros se realicen cabalmente como Él lo ha planeado. Que no haya nada que se desvíe, sino que Dios haga su perfecta voluntad en nuestras vidas y veamos su mover, y veamos su poder, y veamos cosas que nunca imaginamos, pero Dios, al vil y menospreciado, escoge para avergonzar a aquellos sabios, aquellos que consideran demasiado. Dios dice: a esta persona que se humilla en mi presencia, la voy a levantar. Entonces vamos a orar y a pedirle a Dios, primero, como hemos leído, si hay alguien que ha cometido algún pecado, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Dice: limpia las manos, deja eso ya. Si hay personas que no han obedecido cosas que Dios ha dicho por temor al que dirán, a lo que les va a pasar, pídele perdón a Dios. Porque dudaste de la fidelidad de Dios, creíste que Dios no te iba a levantar, a proteger, a guardar, y el miedo te venció. Pídele perdón a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus planes que tienes para con nosotros todos y para cada creyente en la tierra. Gracias, Dios, porque tu misericordia es tan grande que nunca se acaba y siempre hay para otros que necesitan. Aquí estamos. Primero que todo, pedimos que perdones cualquier desobediencia, sea grande o pequeña. Perdónanos, Dios, a todos, en el nombre de Jesús. Y Señor, te rogamos que quites de todos nosotros el temor, la inseguridad, que quites de nosotros todos aquellos cosas, pensamientos
que vienen y tratan de detener nuestro actuar, nuestro obrar para ti, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que hagas de nuestras vidas esos testimonios vivos, esa luz en medio de las tinieblas, para que el mundo vea cómo actuamos, cómo vivimos, qué hablamos, y puedan glorificar tu nombre, Señor. Y pedimos, Dios, permítenos ver fruto abundante para tu gloria, que muchas personas conozcan la verdad por causa de nosotros hablarles a ellos. Seas tú, Señor, haciendo los milagros, las señales, los prodigios, la obra sobrenatural, para que en la tierra se conozca que tú eres el mismo Dios, que siempre eres el mismo, no cambias. Dios eterno y todopoderoso, solo tú eres Dios, no hay otro Dios más. Solo tú creaste el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y en ti nosotros estamos confiados y estamos seguros. Gracias, Padre. Síguenos ayudando, que tu Santo Espíritu siga animándonos a todos y siga equipándonos en todo lo que necesitamos tener y conocer para ver, Señor, tu obrar de una manera que antes no habíamos imaginado. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.